Creo que uno de los resultados contraproducentes de las redes sociales es que, aunque fueron diseñadas para conectarnos con más personas, en realidad han hecho que tengamos menos relaciones reales y significativas. En otras palabras, conocemos, entre comillas, a más personas, pero conocemos menos a las personas que conocemos. Hazte esta pregunta diagnóstica, si es que estás en redes sociales. Hay algunos hermanos que no están en redes sociales y la verdad es que seguramente, en cierta manera, haces bien. ¿Doy a conocerme realmente como soy? Mis pecados, mis desperfectos físicos, mis dudas, mis preocupaciones en las redes sociales. ¿O doy a conocer una versión de mí que quiero proyectar, pero que no corresponde con la realidad? Yo puedo pensar personalmente en matrimonios que yo he visto que han fracasado estrepitosamente, y si solamente me hubiese estado basando en lo que veía en las redes sociales, hubiese pensado que todo andaba bien, todo andaba perfectamente, pero había serios problemas. No es lo mismo conocer acerca de alguien que conocer a alguien. Conocer realmente a alguien requiere cercanía, tiempo y trabajo. Requiere vulnerabilidad. Muy bien. Requiere honestidad y transparencia. Eso no se puede reproducir por las redes sociales. Pero las redes sociales son populares porque tenemos una necesidad real de conocer realmente a otros y ser conocidos realmente por otros. Sin embargo, por causa del pecado en nosotros, nos ponemos filtros para esconder nuestra vergüenza. Queremos ser conocidos, pero no queremos ser conocidos al mismo tiempo. ¿Pero de dónde viene todo esto? Viene de nuestro diseño original como creación de Dios. Fuimos creados principalmente para conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Fuimos creados para vivir nuestras vidas en relación a Dios. El problema es que por causa de la caída, como creyentes hablamos de la caída, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres pecaron, hemos perdido la función para la cual fuimos creados. Ya no conocemos a Dios y tampoco queremos ser conocidos por Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos satisfacer nuestra necesidad de conocer y ser conocidos en los hombres y no en Dios. Esto no significa que buscar tener relaciones reales con otros seres humanos sea malo. Eso también es parte del diseño de Dios para nosotros. El problema es que buscamos en las cosas y en las personas lo que solo Dios puede proporcionarnos. Entonces, en nuestro estado natural, el estado en el que nacemos, carecemos del conocimiento más importante que deberíamos tener: el conocimiento de Dios. Y esta falta de conocimiento de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Una de las maneras en las que se manifiesta es lo que ya hemos hablado, en relaciones rotas con otros que han sido creados a la imagen de Dios. Pero otra manera también es en la fabricación de ídolos. En la fabricación de ídolos. Y vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante. Y no estamos hablando solamente de ídolos físicos, tangibles, sino otro tipo de ídolos también. Pero hermanos, si estás aquí y conoces a Cristo como Señor y Salvador, si has nacido de nuevo, nosotros conocemos a Dios. Le hemos conocido por medio del Evangelio. Le hemos conocido por medio del Evangelio porque en nuestro estado natural estábamos ciegos, no podíamos ver, pero su Espíritu Santo nos dio ojos para ver por medio, en conjunto con la predicación de la palabra, y creímos el Evangelio por fe, y ahora por su gracia conocemos a Dios. Y ahora tenemos un deber hacia los que no conocen a Dios. Y ese es el enfoque de nuestro pasaje de hoy. Lo que quisiera argumentar en esta mañana es lo siguiente: debemos dar a conocer con claridad al Dios no conocido por la humanidad.
llamándoles al arrepentimiento para que escapen del juicio que viene sobre todos los que no conocen a Dios. Amigos, en nuestro estado natural no conocemos a Dios. Conocemos acerca de Dios. Ese conocimiento lo obtenemos por medio de la creación y por medio de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pero ese conocimiento no es un conocimiento íntimo o salvífico de Dios. Un conocimiento íntimo de Dios afecta nuestro corazón y nuestra conducta. Un conocimiento salvífico de Dios nos hace tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pero ¿cuál es la evidencia de que no conocemos a Dios? Y cuando digo no conocemos a Dios me refiero a todos en nuestro estado natural, en el que nacemos. Una evidencia es la que vemos en nuestro pasaje de hoy. Y es una evidencia enardecedora para los que conocen a Dios y tienen celo por su gloria sobre todas las cosas. Y ese es el punto número 1, la evidencia enardecedora. ¿Cuál es la evidencia que en nuestro estado natural no conocemos a Dios? Una de las evidencias es la idolatría. La idolatría. Y es una evidencia enardecedora para los que conocen a Dios y tienen celo por su gloria sobre todas las cosas. Esto es lo que Pablo descubrió cuando llegó a la ciudad de Atenas. No olvidemos que Pablo llegó a Atenas providencialmente. Él no había planeado llegar a Atenas de la manera que llegó y en el momento que llegó, pero al igual que Dios le había guiado providencialmente a Macedonia, Dios también le guió a Atenas. Sabemos que tuvo que salirse de Berea porque estaban a punto de arrestarle o quién sabe qué hacer con él, ¿verdad? Quizá incluso matarle. Tuvo que salir. Y lo que vio Pablo en Atenas tuvo un fuerte efecto sobre él y le llevó a la acción. Y esto lo vemos en el versículo 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, eso es a Tito, a Timoteo, que los estaba esperando porque se habían quedado ellos en Macedonia. Ahora él estaba en la región en la provincia de Acaya, al sur de Macedonia. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, que dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Necesitamos entender lo que vio Pablo en Atenas. Aunque Atenas en el tiempo de Pablo ya no tenía la importancia que tuvo durante el Imperio griego, era el centro cultural e intelectual del Imperio romano. La arquitectura de Atenas era gloriosa, pero tenía un tema en común: la veneración a los numerosos dioses del panteón griego. La Acrópolis, el lugar más elevado de la ciudad, era la sede del Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea Pártenos. Y puedes ver ese lugar hoy si visitas la ciudad de Atenas. El historiador griego Xenofonte escribió lo siguiente acerca de Atenas: Atenas es un gran altar, un gran sacrificio. Hay más dioses en Atenas que en el resto del país. Es más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre. Toda esta escena tuvo un efecto fuerte sobre él. Dice que su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. Eso significa que Pablo sentía fuerte ira e indignación. Normalmente asociamos esos sentimientos con pecado, pero hay una ira e indignación que es justificada. Podemos pensar en Cristo, quien nunca pecó, pero cuando vio lo que estaban haciendo en el templo, los cambistas y cómo estaban profanando el templo, él se enojó, pero sin pecar, porque su enojo, su celo era para la gloria de Dios. Amigos, una de las maneras que sabemos que conocemos a Dios es si tenemos una pasión para su gloria. Y si nos indigna lo que pervierte su carácter. ¿Qué sentimos cuando alguien usa el nombre de Dios como una palabrota?
¿Cuál es nuestro instinto cuando alguien se mofa de Dios o describe de forma errónea su carácter? ¿Qué pasa por nuestras mentes cuando alguien dice representar a Dios, pero su vida no es un reflejo del Dios revelado en las Escrituras? Pablo se enardeció al ver la ciudad entregada a los ídolos. ¿Conocemos a Dios de esa manera? Si no, es tiempo de examinar nuestros corazones. Pero Pablo no solo se enardeció, sino que tomó acción. Tomó acción. ¿Qué hizo Pablo? Lo que un hombre que conoce a Dios hace en estas circunstancias. No pecó al dejar que su indignación le llevara a cometer violencia en contra de los atenienses. Él sabía lo que aprendimos en el último mensaje. El reino no avanza con la espada, sino con la espada en mayúscula, de verdad. Pablo predicó el Evangelio. Esto es lo que quiero que veáis en el versículo 17. El versículo 16 nos dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a los ídolos, y el versículo 17 es una consecuencia de ello. Así que, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la consecuencia de eso que vio y sintió? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y podríamos leer eso y decir, pero los judíos, ellos son monoteístas, y los piadosos son estos gentiles temerosos de Dios que también habían llegado a creer, por lo menos, aunque sea superficialmente, en el Dios de los judíos, y quizá habían llegado también a ser monoteístas. ¿Qué hizo diferente en Atenas? Por causa de estos ídolos, esta idolatría que vio, hizo algo además de ir a la sinagoga, que siempre fue su costumbre, sino que dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta plaza central, la ágora creo que se dice, donde, como decir hoy en día, la plaza mayor, ¿verdad? Donde antes, especialmente antiguamente, la gente se congregaba, todos estaban ahí. Eso es lo que estaba sucediendo en Atenas. La gente se congregaba en esta plaza, y aunque él iba una vez a la semana a la sinagoga, en los días de reposo, como era su costumbre, todos los días estaba yendo a la plaza discutiendo ¿qué? Acerca del Evangelio. Ya sabemos que será su práctica. Hermanos, la única forma que los hombres que no conocen a Dios pueden llegar a conocer a Dios de forma íntima y salvífica es por medio de la proclamación del Evangelio. Ese es el medio que Dios ha escogido para convertir a los hombres de los ídolos al Dios vivo. Y no pensemos que nuestras ciudades no están llenas de ídolos hoy. El Catecismo de la Nueva Ciudad define muy bien lo que es la idolatría en la pregunta número 17. La idolatría es confiando en cosas creadas en lugar del Creador para nuestra esperanza, felicidad, significado y seguridad. Cualquier cosa o persona que toma el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo, y como dijo Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuando pensamos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, ¿cuántos ídolos vemos? A mí me encanta el fútbol. Los que me conocéis sabéis que me gusta el fútbol, pero el fútbol se ha convertido en un ídolo para muchos. Los estadios son los templos modernos y los jugadores son los dioses. Y no estoy exagerando cuando digo que a los futbolistas se les venera como a dioses. Solo observa lo que llamaban a Maradona. ¿Qué le llamaban? Dios. ¡Qué blasfemia! Y lo que llaman a Messi, y no me quiero meter con los del Barça aquí, pero le llaman el Mesías. El entretenimiento es otro ídolo en nuestra sociedad. Cada día hay más plataformas de streaming y todas producen sus propias series originales. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los coliseos de nuestro tiempo, donde nos embriagamos de espectáculo y así olvidamos nuestras penas. La libre expresión sexual, la política, la familia, incluso nuestra identidad nacional, se han convertido en ídolos. Y no es que todas estas cosas en sí sean malas, ¿vale? Yo tengo Netflix, yo tengo Disney Plus.
El problema es que hemos convertido todas estas cosas en ídolos porque hemos puesto nuestra esperanza, felicidad, significado y seguridad en estas cosas y no en Dios. Amigos, nuestras ciudades también están llenas de ídolos, nuestros corazones están llenos de ídolos y el Evangelio es la única solución a la idolatría. Pablo sabía esto, pero al predicar el Evangelio en Atenas inicialmente no tuvo el efecto que él deseaba. Es más, tuvo el efecto contrario. Y la razón es porque su audiencia se había confundido con su mensaje. Me hace pensar como cuando Pablo y Bernabé fueron a Listra, ¿verdad? Y estaban predicando el Evangelio y los de Listra se confundieron y pensaban que ellos eran dioses. Pues algo también parecido sucedió aquí. Se habían confundido. Y Pablo tenía que dejar las cosas muy claras. Esto es lo que yo llamo la confusión contraproducente que se llevó a cabo. La confusión contraproducente. Y la vamos a leer aquí en los versículos 18 al 21. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Considerad lo frustrante que tenía que haber sido esta escena para Pablo. Él comenzó a predicar el evangelio para que la ciudad se arrepintiera de su idolatría. Y algunos de los que oían su mensaje pensaban que él estaba introduciéndoles a nuevos dioses. Los que disputaban con él pertenecían a dos escuelas filosóficas griegas, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran materialistas, creían que todo venía de materia o átomos. No creían en la vida después de la muerte, por lo tanto no creían en un juicio final. Eso hacía que vivieran para el momento, disfrutando los placeres de la vida sin dolor, pasión o miedo. Eran politeístas, creían en más de un Dios, pero consideraban que los dioses no se interesaban en absoluto en los asuntos de los hombres. Los estoicos también creían en los dioses, pero creían que había un supremo principio divino que unificaba todo el universo y que este principio divino se encontraba en toda la naturaleza, incluso en los hombres. Eran panteístas, creían que Dios era el universo, que Dios estaba en todo. A diferencia de los epicúreos, ellos no consideraban que los dioses eran indiferentes a los hombres, sino que los dioses controlaban todo de tal manera que las acciones de los hombres eran insignificantes. Esto es lo que se llama fatalismo. Que, por cierto, la Biblia no enseña eso. La meta del hombre, según los estoicos, era seguir el razonamiento, lo cual te unía a la divinidad. Los estoicos enfatizaban la disciplina, la autosuficiencia y la resistencia al dolor. Aunque estos dos grupos pensaban que Pablo era un palabrero y que les introducía a nuevos dioses, en medio de toda esta confusión contraproducente, Dios le permitió hablarles con claridad acerca de Dios y llamarles al arrepentimiento. Para saber más de su mensaje le llevaron al Areópago y hay cierto debate sobre si ese era un lugar o era un grupo de personas, un consejo, un concilio, o podía haber sido las dos cosas al mismo tiempo. Areópago simplemente significa la colina de Ares, la colina del dios Ares. Y le permitieron explicarse mejor. Esto fue Dios que le dio esta oportunidad. Entonces, imagínate esto, solo para que tengas una idea de cómo está fluyendo aquí la narrativa. Pablo llega a Atenas, ve la ciudad entregada a los ídolos, siente celo por Dios, ¿y qué hace? En vez de empezar a tumbar los ídolos, ¿qué hace? Predica el evangelio, porque sabe que eso es lo único que puede convertir a estas personas. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. ¿Qué sucede? Que los que le escuchan, en vez de pensar
Mira, nos está anunciando al Dios verdadero. ¿Qué piensan? Nos está introduciendo a dioses nuevos. Algunos piensan que pensaban que estaba introduciéndoles a dos dioses nuevos, a Jesús y a otra diosa que se llamaba resurrección, ¿verdad? Porque empezó a hablar de la resurrección. Pero no era así. Entonces él tenía que aclarar su mensaje. Y este es el punto número 2. El mensaje claro. El mensaje claro. Antes de exponer el mensaje de Pablo en el Areópago, quisiera decir que este sermón, discurso de Pablo, ha sido utilizado por muchos para justificar mala doctrina y malas prácticas evangelísticas. Se ha dicho que Pablo cambió su mensaje para hablar con los intelectuales de Atenas. Se ha dicho que Pablo usó argumentos filosóficos para convencer a los atenienses. Se ha dicho que Pablo enseñó que personas sinceras en todo el mundo pueden hallar a Dios y ser salvos sin el Evangelio. Pero nada podría estar más alejado de la realidad. Primero, Pablo no cambió su mensaje, sino que tuvo que cambiar su estrategia para adaptarse a su contexto. Y esto es lo que llamamos una contextualización fiel. No cambiar el mensaje, sino adaptar el mensaje al contexto en el que estás. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, tuvo que retroceder unos cuantos pasos hacia atrás en su explicación del Evangelio. Cuando él predicaba a los judíos, ellos tenían ya el concepto del Dios verdadero, ya lo tenían. Pero su audiencia no tenía un entendimiento correcto de quién era Dios. Esto nos hace pensar quizá como era antes, hace mucho tiempo en España, donde las personas que se habían criado en el catolicismo por lo menos tenían un entendimiento correcto de quién era Dios, en el sentido de que sabían ciertas cosas verdaderas, acerca de Dios. Pero aquí tuvo que retroceder y hablar de Dios. Es más, nosotros hemos dicho que cuando compartimos el Evangelio necesitamos hablar de Dios, hombre, Cristo y respuesta. Es esencial que nuestra audiencia conozca quién es el Dios a quien nosotros debemos convertirnos, ¿verdad? Al que debemos convertirnos. Si no establecemos quién es Dios, entonces vamos a crear confusión. Entonces, este mensaje tenía que ser claro. Él no cambió su mensaje, adaptó su mensaje al contexto. Segundo, Pablo no usó argumentos filosóficos, él usó argumentos bíblicos para exponer la idolatría de los atenienses y corregir los falsos conceptos de Dios de los epicúreos y estoicos. Solo citó a un par de filósofos al final de su discurso como punto de conexión con ellos y solo después de explicar con claridad quién es Dios para no crear confusión con las citaciones. Tercero, Pablo no enseñó que personas sinceras en todo el mundo pueden hallar a Dios y ser salvas sin el Evangelio. Él demostró con sus palabras y con el sermón en sí que necesitamos la predicación del Evangelio para conocer a Dios de forma íntima y salvífica. Muy bien, con eso en mente, porque lo tengo que aclarar, vayamos al sermón. Como todo buen sermón tiene 3 partes. Es increíble, cada uno de los sermones que hemos visto en el libro de Hechos están muy bien elaborados, ¿vale? Desde un punto de vista homilético. Tiene 3 partes, la introducción, el corazón y el llamado. La introducción, el corazón y el llamado. En todo este sermón, Pablo tenía una meta, y tenéis que saber esto. Ser claro. No puede haber duda de quién está hablando, no puede haber duda a qué los está llamando a hacer. Y hermanos, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que ser claros nosotros también en todo lo que hacemos cuando presentamos el Evangelio. Primero, la introducción. Podemos resumir su introducción de esta manera, con estas palabras: no conocéis a Dios. Esa es su introducción, pero lo hizo de una forma muy sabia. Dice en el versículo 22 al 23, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La introducción de Pablo es brillante. Encuentra un punto de conexión con su audiencia, les pica la curiosidad y establece el problema que va a solucionar con su sermón. El punto de conexión es el altar al Dios no conocido.
Definitivamente existían altares como estos en Atenas. Escritos griegos del siglo II y III dan testimonio de ello. El motivo de estos altares es curioso. Era para no ofender a dioses que eran desconocidos por los griegos. Tenían tantos dioses, pero decían, quizá nos hemos olvidado de uno. Quizá nos hemos olvidado unos cuantos y se van a molestar con nosotros si no les rendimos culto. Por lo tanto, edifiquemos altares a dioses que no conocemos. Lo curioso es que lo que he podido leer en todas estas inscripciones era en plural los dioses. Pero Pablo habla de Dios singular. Él ya está queriendo mover la conversación hacia el Dios revelado en las Escrituras. Pero ojo, Pablo no está diciendo que el altar al Dios no conocido es una representación fiel del Dios verdadero. Él está usando ese altar para probar lo que ellos mismos reconocen en parte, y es que no conocen a Dios. Y la idolatría es prueba de ello. No conocen a Dios. Hay un juego de palabras que se pierde un poquito en la Reina Valera, en la 1960, que se ve, por ejemplo, en la Biblia de las Américas o en otras versiones. En la Reina Valera dice, pues al que vosotros adoráis sin conocer. Pero mira lo que dice en la Biblia de las Américas. Y creo que nos ayuda a entender qué está haciendo aquí Pablo. Es un juego de palabras. Dice, lo que vosotros adoráis. ¿Por qué dice eso? Porque él está reconociendo que lo que ellos adoran no es una persona, es un objeto. Lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Vosotros adoráis a un objeto, yo voy a daros a conocer al Dios vivo. Yo voy a daros a conocer al Dios vivo. Y ahora llegamos al corazón del sermón. Y este es el corazón, si lo pudiésemos resumir en una oración. Os doy a conocer al Dios verdadero. Él es singular y único. Lo que vamos a ver es que Pablo no solo presenta al Dios verdadero como singular, hay un solo Dios y único, no hay otro como Él. Ninguna de vuestras representaciones aquí de dioses se asemeja en absoluto al Dios que os voy a revelar, que os voy a mostrar, que os voy a describir. Pero no solo hace eso, sino que al hacerlo demuestra en cada uno de los puntos la necedad de la idolatría. La necedad de la idolatría. Primero, Él es el creador de todas las cosas. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al decir estas palabras, Pablo estaba contradiciendo a los epicúreos que decían que todo en el universo era una combinación accidental de átomos, y a los estoicos que decían que el supremo concepto divino estaba en todo el universo y que todo es Dios. En contraste, el Dios verdadero es el creador de todo lo que hay y Él es aparte de su creación. Y esto es uno de los principios más fundamentales del cristianismo y es la distinción entre el creador y la creación. Siempre tenemos que distinguir entre el creador y la creación. No son lo mismo. No podemos, de alguna manera, representar al Creador con lo creado. Como tal, es absurdo pensar que podemos limitar al Señor del cielo y la tierra en templos hechos por manos humanas. El templo del pueblo de Israel era muy diferente que los templos paganos. Primero, el templo permanente no fue construido hasta el tiempo de Salomón. Antes de eso, Israel había tenido un tabernáculo que se movía con el pueblo para ilustrar la verdad que no se puede limitar a Dios a un lugar geográfico. Aprendimos de esto en el sermón de Esteban, ¿os acordáis? Cuando David quiso construir una casa permanente para Dios, Dios le dijo lo siguiente en 2 de Samuel, por medio del profeta Natán. Quiero que veáis esto es fascinante. Mira lo que le dice Dios. Cuando él, bueno, Dios sabe todo, ¿no? Pero él sabe que David quiere edificarle una casa a Dios. Mira lo que le dice Dios a él. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel.
¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Mira lo que dice el versículo 11. Vamos a saltar unos cuantos versículos, mira esto. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Y aquí, en este capítulo tenemos el pacto davídico, donde Dios establece el reino de David para siempre. ¿Sabes algo? Dios le dice, ¿tú me quieres hacer una casa a mí? Pues ¿sabes lo que voy a hacer yo? Yo voy a establecer tu casa, porque tú no me das nada a mí, yo te doy todo a ti. Yo soy Dios. Si alguien va a estar edificando una casa, voy a ser yo, no tú. Pero luego vas a estar pensando y decir, sí, pero al final construyeron el templo y fue la voluntad de Dios. Pues sí, fue la voluntad de Dios y Dios tuvo un propósito para el templo. Segundo, Dios permitió que se construyera el templo, entre otras cosas, para ilustrar la verdad de que Dios habita en medio de su pueblo. Servía para que la gente supiera eso, además de los sacrificios y todo lo que sabemos del templo. No para limitar a Dios a los confines del templo. Salomón entendía esto y por eso dijo lo siguiente cuando dedicó el templo en 2 de Crónicas 6:18. ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Tercero, el templo de Jerusalén no contenía una imagen o representación de Dios. Prohibido. Segundo mandamiento, lo prohíbe. No había una representación de Dios en el templo, como había en los templos paganos, ¿verdad? Dios es así. Cuidado cuando empezamos una oración diciendo Dios es así y la ilustración es algo creado, algo que nosotros hemos ideado. Cuarto, el templo de Jerusalén era temporal. Jesús dijo en Juan 2, versículo 19 al 21, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el templo era un tipo de Cristo. Cristo es el verdadero templo. Cristo es Dios con nosotros. Nunca fue el propósito de Dios que el templo fuese permanente. Isaías lo resume muy bien en Isaías 66, versículo 1 al 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Dios es singular y único. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, es absurdo pensar que Él habita en templos hechos por manos humanas. Pero no solo eso, Él es el sustentador de todas las cosas. Dice el versículo 25, ni es honrado, otras traducciones dicen, ni es servido por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como el Dios singular y único es el creador de todo, Él es quien provee todo a su creación, no al revés. Los dioses falsos necesitan ser servidos por los hombres porque son creación de los hombres, pero el Dios verdadero es quien da vida y aliento y todas las cosas a los hombres. Eso significa que Dios es completamente suficiente en sí mismo y no puede ser manipulado por los hombres. No se puede chantajear a Dios. No se le puede chantajear a Dios. Dios no necesita nada de lo que tú tienes. Tú necesitas todo de Él. Isaías 42, versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Veis, hermanos? El pensamiento de Pablo a lo largo de este sermón está basado en las Escrituras, no en la filosofía griega.
Hay alusión tras alusión al Antiguo Testamento, no filosofía griega. Aquí Pablo una vez más refuta el concepto divino de los epicúreos, que consideraban que los dioses eran indiferentes a los hombres, y de los estoicos, que consideraban que el principio divino está en todo. No, Él está sobre nosotros, proveyendo todo para nosotros, tanto a los justos como a los injustos, como dice la palabra de Dios. El Dios singular y único es el creador y sustentador de todas las cosas, pero también Él es el soberano sobre la historia de la humanidad. Podríamos llamarlo aquí el gobernador, ¿verdad? Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el gobernador. Dice versículo 26 al 29, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios singular y único tiene un propósito en todo lo que hace y está guiando la historia de la humanidad hacia ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice, y de una sangre, también se puede traducir de uno o un hombre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. El propósito para el cual Dios creó a los hombres, de un hombre, Adán, con su esposa Eva, creados a la imagen de Dios, es para que conocieran a Dios y representaran correctamente a Dios y extendieran su reino hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hizo el hombre? Se rebeló en contra de Dios. Por causa del pecado de Adán, todos nosotros hemos nacido en pecado. Hemos llenado la tierra, pero no como teníamos que haber llenado la tierra. Pero aunque no vivimos como Dios nos creó para ser, sigue siendo nuestro propósito conocer a Dios y darle a conocer. Y por eso Dios nos ha puesto sobre la tierra hasta el día de hoy. Pablo hace muy claro ese punto. Versículo 26 al 27. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amigo, ¿sabías que Dios te hizo nacer cuando naciste y dónde naciste con el propósito de que le conozcas? Él está gobernando todos los eventos de la humanidad, incluso dónde naciste y cuándo naciste. Pero esto no significa que conocemos a Dios automáticamente, que conocemos a Dios como deberíamos conocerle. Él no está lejos de nosotros. Él se ha dado a conocer claramente. El problema está en nosotros. Nosotros no conocemos a Dios porque estamos ciegos. Algunos enseñan que el versículo 27 está diciendo que todos los que buscan a Dios de forma sincera en todas las religiones del mundo le hallan, aunque sea por medio de sus dioses. Esto es lo que se llama el inclusivismo. ¿Has oído del pluralismo o del universalismo? Esta es otra forma de pensar, el inclusivismo. Personas que adoran de forma sincera a sus dioses en sus religiones, pues al final serán salvos porque fueron sinceros. Pero esto no es lo que está enseñando. Pablo está diciendo lo opuesto. Él está diciendo que somos como ciegos buscando a tientas a Dios. Ese es el significado del versículo que os acabo de leer hace un momento, cuando dice, si en alguna manera palpando, ¿qué significa eso? Es la imagen de una persona que está sobre sus rodillas, un ciego que no ve y simplemente tiene que palpar para no perderse. Eso no es la imagen de una persona que realmente puede ver y conocer a Dios. Nosotros no conocemos a Dios porque estamos ciegos. Necesitamos la predicación del Evangelio y una obra sobrenatural de Dios para conocer realmente a Dios. Y por eso Pablo estaba predicando a los atenienses. Imagínate, si las personas pudiesen ser salvas
creyendo de forma sincera en sus dioses. Entonces, ¿por qué tendríamos que predicarles el Evangelio? ¿Por qué Pablo les estaba predicando el Evangelio aquí? Porque no conocían a Dios. Y su idolatría lo demostraba. Dios no estaba lejos de ellos, ellos estaban lejos de Él. Y por eso nosotros necesitamos dar a conocer con claridad al Dios no conocido por la humanidad. Es recién en este punto de su sermón que Pablo cita a dos filósofos griegos. No porque él considera que estos hombres están describiendo al Dios verdadero, sino porque solo se puede aplicar realmente lo que dijeron estos hombres acerca de Zeus y otros dioses falsos. Solo se puede aplicar realmente lo que dijeron estos hombres al Dios verdadero. Y esto lo vemos en el siglo XXVIII. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dicen que están citando ahí a Epiménides de Creta. Y luego dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quisiera un poquito parafrasear lo que está diciendo aquí Pablo. Es un ejercicio que hago muchas veces cuando estoy viendo un pasaje. Quiero parafrasearlo en mis propias palabras para resumir lo que creo que está diciendo aquí. Yo creo que está diciendo lo siguiente. Atenienses, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él, este Dios singular, este Dios único que os he mostrado. Linaje suyo somos, pero no como pensáis. Él no es parte de nosotros. Él es sobre nosotros, como nuestro creador y sustentador y gobernador. Somos su linaje, sí, pero eso significa que somos su creación, creados con el propósito de conocer a Dios y representar correctamente a Dios. Por eso vuestra idolatría es absurda. Versículo 29. Esta es la conclusión a la que llega. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Nosotros fuimos creados como imagen de Dios. Nosotros fuimos creados como imagen de Dios, pero en lugar de portar su imagen fielmente por causa de la caída, lo que hemos hecho es crear dioses a nuestra imagen y semejanza. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Necesitamos arrepentirnos. Y eso nos lleva a la conclusión del sermón, el llamado. ¿A qué está llevando este sermón, Pablo? A un llamado al arrepentimiento. El Dios singular y único es el creador y sustentador de todo. Él es soberano sobre la historia de la humanidad. Fuimos creados para conocer y portar su imagen, pero en lugar de eso hemos creado ídolos para sustituir a Dios. Por lo tanto, el llamado es arrepentíos y escapad del juicio divino. Versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa la frase, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia? Es similar a lo que Pablo predicó en Listra, en Hechos 14:16. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Los tiempos de ignorancia y las edades pasadas se refieren al tiempo antes de la venida de Cristo. En ese tiempo Dios había revelado su carácter y su salvación de forma más clara y plena al pueblo de Israel. Pero ojo, si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que en muchas instancias también permitió a gentiles ver de alguna manera a Dios. Y eso muestra el corazón de Dios y la intención de Dios, ¿verdad? Eso no significa que las naciones gentiles eran inocentes. La ignorancia no es lo mismo que la inocencia. Esto es muy importante,
Porque muchos hacen esta pregunta: ¿qué sucede con las personas que mueren sin haber oído el Evangelio? Mueren en ignorancia del Evangelio, pero no mueren inocentes ante Dios, porque son culpables de su propia rebeldía en contra de Dios. Romanos capítulo 1 lo deja muy claro, que tenemos suficiente revelación acerca de Dios para no tener excusa en el día del juicio. Romanos capítulo 2 dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, por lo tanto sabemos que Él es el juez. Entonces, ignorancia no es lo mismo que la inocencia. Los gentiles que no habían recibido revelación especial de parte de Dios eran culpables por su pecado en contra de Dios. Pero también es cierto que cuanto más grande el conocimiento, más grande la culpa. Jesús mismo habló de eso, ¿verdad? Cuando comparó a los judíos de su tiempo con Tiro y Sidón, ¿os acordáis? Por eso Dios juzgó tan severamente a su pueblo, porque habían conocido a Dios como ningún otro pueblo conocía a Dios. Aún así se rebelaron en contra de Él y fueron tras los ídolos. ¿Os acordáis del pasaje que vimos el domingo pasado? ¿Os acordáis cuando digo, a ver, ¿qué nación ha cambiado sus dioses? Pero vosotros habéis cambiado a vuestro Dios, a vuestra gloria, por lo que no aprovecha. A partir de la resurrección y exaltación de Cristo, las puertas del reino se habían abierto de par en par para los gentiles. Ahora judíos y gentiles tenían el mismo conocimiento por medio del Evangelio, del Dios verdadero. Los atenienses ya no podían clamar ignorancia por su idolatría. ¿Por qué? Porque habían oído el Evangelio. Ellos habían oído un sermón clarísimo sobre el Dios verdadero. Lo único que faltaba por hacer era arrepentirse. Si no se arrepentían, serían juzgados por Cristo. Por Cristo, sí, efectivamente, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con rectitud. Nadie podrá señalarle el dedo a Dios y decir, no, tú no puedes juzgarme a mí. No, Dios es justo. Dice, por aquel varón, una vez más. Algunas traducciones ponen por uno o un hombre, a quien designó, sabemos quién es Cristo, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No creo que es casualidad que Pablo nos presenta aquí a un segundo hombre. A un segundo hombre, ¿os acordáis del primer hombre? Creó de un hombre, ¿verdad?, a todos los habitantes de la tierra. ¿Quién es ese primer hombre? Adán. Él fue el padre de toda la humanidad. En Él caímos. En Él perdimos el propósito por el cual fuimos creados, de conocer a Dios y portar su imagen fielmente. Pero hay otro hombre que vino para remediar lo que el primer hombre causó. Y ese hombre es Cristo, el segundo Adán, usando el lenguaje de Pablo en Romanos capítulo 5. Cristo es quien juzgará a todos los hombres por su pecado e idolatría. La evidencia de que Él es el Cristo y el juez es su resurrección. Él está vivo y Él volverá para juzgar la tierra. Pero Él no solo es el juez, Él también es el Salvador. Él también es el Salvador. Él vino para perdonar nuestros pecados y permitirnos conocer a Dios una vez más y restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo? Conformándonos a la imagen de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos conforma a la imagen de Cristo, y al conformarnos a la imagen de Cristo nos hace una vez más ser lo que Dios nos creó para ser, verdaderos portadores de su imagen. Algunos han criticado el sermón de Pablo en Atenas porque no menciona la cruz. Pero necesitamos darnos cuenta de algo. Lucas no narra para nosotros todo el sermón de Pablo. Es más, en ninguno de los sermones creo que se narra todo el sermón palabra por palabra, porque si no hubiese sido un sermón de ¿cuánto? 2 minutos, si lo lees. Pero necesitamos darnos cuenta de algo. Por varios motivos no puedo terminar, obviamente, porque se le interrumpió cuando empezó a hablar de la resurrección.
Pero lo que es claro es que si Pablo llamó a los atenienses a arrepentirse, es porque había esperanza de salvación. Y como aprendimos en el último sermón, esa salvación es solo posible por medio de Cristo, quien murió y resucitó para nuestra salvación. Porque nosotros deberíamos conocer a Dios, Dios nos creó para conocer a Dios, pero no conocemos a Dios. La evidencia, los ídolos. Pero aún así, hay esperanza por medio del Evangelio. Hay perdón de pecados para nuestra idolatría. Y hay restauración al diseño al cual fuimos creados para conocer a Dios y darle a conocer en Cristo Jesús. Así que si estás aquí y no conoces a Cristo como Señor Salvador, y después de escuchar ese sermón te das cuenta que tu corazón realmente es una fábrica de ídolos y has sustituido a Dios por otras cosas en tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados y poner el peso de tu confianza en Cristo y solo en Él para tu salvación. Y Él convertirá tu corazón de los ídolos al Dios vivo. Y ya no andarás a tientas como un ciego, sino que verás la gloria al Señor como en un espejo, a cara descubierta. Y serás transformado a la imagen de Dios cada vez más, conforme eres transformado a la imagen de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hemos visto la evidencia enardecedora, hemos visto el mensaje claro. Pues ¿cuál fue el resultado? Fue un resultado mixto. Yo no soy muy de aliterar, ¿qué se dice? Cuando dice las cosas con una misma letra. No sé si se dice así en español. Alliteration. Claro, empezar un bosquejo con las mismas letras, porque luego tienes que rebuscarte el tesauro mucho, ¿no? Pero hubo 3 respuestas y las 3 comienzan con C. Y la primera sí es verdad que no es la primera palabra que me vendría a la mente, pero cachondeo, que sería broma, chiste, curiosidad y conversión. 3 Cs. Versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Ahí tienes el cachondeo, ¿no? Pero ¿de qué está hablando, no? Pero ¿sabes lo que me encanta de esto? Que se ha resuelto la tensión. Ya no hay confusión sobre quién está hablando. No les está introduciendo a nuevos dioses. Les ha dicho que no conocen a Dios. Este es el verdadero Dios, tenéis que arrepentiros. Ya no hay confusión sobre lo que está hablando, ¿verdad? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Eso es curiosidad. Querían saber más. Pero ahí no termina todo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Gloria al Señor. Juntándose con él. No es siempre así, ¿verdad? Cuando alguien se convierte, se junta con el pueblo de Dios. Qué precioso. Juntándose con él. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Qué bonito. Eso significa que uno de los seguros miembros del Areópago, este concilio, llamado Dionisio, se convirtió. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No nos olvidemos cómo empezó esta historia. Dios providencialmente guía a Pablo a Atenas. Ve a una ciudad entregada a los ídolos. Su espíritu se enardecía en él. ¿Y qué hizo? Predicó el Evangelio. Su predicación inicial causó confusión. Pensaban que estaba introduciéndoles a dioses nuevos, pero Dios le dio la oportunidad de proclamar de forma clara al Dios singular y único, el Dios que es creador de todas las cosas, el Dios que es sustentador de todas las cosas, el Dios que es gobernador sobre todas las cosas, sobre todos los eventos de la humanidad, y llamarles al arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Que algunos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Y esto nos lleva a nuestro argumento inicial. ¿Qué debe hacer la Iglesia de Dios con este pasaje? Pues yo creo que es bastante claro. Debemos seguir el ejemplo de Pablo. Estamos en un mundo lleno de ídolos.
¿qué tenemos que hacer? ¿Coger un bate y empezar a tumbarlos todos? No hay muchos ídolos físicos hoy en día, ¿no? Tendríamos que estar pegando a personas. O destrozando los templos modernos de hoy en día, ¿no? Los estadios de fútbol y muchos otros sitios. Que no estoy hablando mal del fútbol, por cierto, que nadie se ofenda. Pero debemos dar a conocer con claridad. Esta palabra es importante, con claridad. No puede haber ambigüedad en nuestro mensaje, en absoluto. Pablo no fue ambiguo, él fue claro. Fue claro. Tenemos que dar a conocer con claridad al Dios no conocido por la humanidad, llamándoles al arrepentimiento para que escapen del juicio que viene sobre todos los que no conocen a Dios. Imagínate el aliento que esto tenía que haber sido para Teófilo, a quien Lucas escribió este libro. ¿Dónde estaba él? Lo más seguro es que estaba en Roma, ¿verdad? Otra ciudad entregada a los ídolos. Pues ¿qué hay que hacer, iglesia? Dar a conocer con claridad al Dios no conocido por la humanidad. Tenemos un mensaje, tenemos el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio puede convertir los corazones de los hombres. Entonces usemos la única arma que Dios nos ha dado, que es el Evangelio, y proclamemos fielmente y con claridad, sin diluir un ápice, el mensaje del Evangelio. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, este pasaje es un pasaje que tiene tanto para nosotros y sé que hay muchas aplicaciones que yo no he hecho, que se podían haber hecho en este pasaje, pero tú sí las has podido hacer en los corazones de los que están aquí y en mi corazón. Oh Señor, nosotros también, como tu pueblo, podemos caer en el pecado de la idolatría. Líbranos de ese pecado, Señor. Permítenos ver tu gloria en Cristo y danos el valor para hablar con convicción, claridad, en todos los lugares donde tú nos has puesto el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.